Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos en función al sistema sobre citas médicas. Recuerden que es un sistema de prueba, no es un sistema completo, pero la idea como tal es aprender un poquito acerca de conceptos en función a C Sharp, su conexión con SQL y el uso de, en este caso, de diferentes elementos o herramientas de C Sharp, así como clases, en este caso, y por último, cómo utilizar los procedimientos almacenados que tenemos en SQL Server. Anteriormente, pues creamos parte del diseño, ¿verdad? Y creamos nuestra clase conexión. Este video lo voy a destinar específicamente a explicar la otra clase, la que va en la capa datos. Ya tengo mi clase conexión. En este caso, pues estuve explicando en qué consistía la conexión a través de autenticación de Windows y la autenticación a través de SQL Server. Entonces, esta clase directamente, la clase conexión, es la que me va a servir para conectarme directamente a mi base de datos a través de los dos métodos o cualquiera de los dos métodos dado caso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a crear una nueva clase. Vamos a crear una clase nueva acá a la que le vamos a llamar de pacientes o datos pacientes. La cuestión es que ustedes sepan que esta clase va a tener todas, todos los métodos necesarios para poder trabajar con el CRUD. Inserciones, actualizaciones, listar, búsquedas, eliminación, por ejemplo. Siempre recordemos que esto del internal es preferible cambiarlo a public por cualquier contingencia, ¿verdad? Aunque con la nueva versión de C Sharp 2022 pues a veces no genera problema, pero más vale prevenir. Bueno, entonces tenemos public class de paciente. Aquí voy a manejar, esta es la capa datos. Por simularlo de esta manera, la capa datos se conecta directo a la base a través de la clase conexión. ¿Qué va a hacer la clase datos? En pocas palabras, este de paciente se va a encargar de enviar las consultas a SQL Server. SQL Server recibe las consultas, le manda la información a la clase datos. En este caso, después de la clase datos, este se lo manda a entidades, entidades a negocios y por último a presentación. Ese es el proceso, viéndolo de una manera sencilla. Bueno, ¿qué debemos hacer primero? Vamos a crear un método para listar los elementos de la... No elementos, sino que serían los pacientes de la base de datos. En este caso no tenemos pacientes, vamos a insertar algunos. Entonces voy a crear un método público, public, y vamos a utilizar un objeto de tipo data table. A ese data table le voy a colocar como nombre listar. Adiós. Listar, listo. Este método que hace referencia a una tabla. Esta tabla la vamos a trabajar en memoria. Lo que hace la tabla es que se va a llenar con la información de la base de datos. Si ustedes recordarán, creé un procedimiento almacenado llamado listar. Aquí está, create proc listar. ¿Qué hace listar? Usa un select. El select me devuelve el ID paciente, la fecha, nombres, apellidos, dirección, edad, presión arterial, temperatura, así sucesivamente. Y me lo ordena descendentemente. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues es sencillo. En pocas palabras, me va a capturar toda esa información y la va a guardar en una tablita, ¿verdad? Y eso me lo va a trasladar a esta tabla aquí. Solo que esta tabla va a manejar los datos en memoria, ¿sí? Bueno, cuando yo agrego el data table, se agrega automáticamente using system data. Ese se agrega, ¿verdad? Esa librería la agrega para poder utilizar este objeto como tal. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos activar, en este caso, pues ya les había dicho, el using system.data.table.
SQL Client. Esto lo vamos a hacer para el SQL Data Reader. Y ahorita les explico esto, porque resulta que es cierto que ya tengo mi objeto data table, pero no va a hacer nada a no ser que yo venga y capture esa información. ¿De dónde la voy a capturar? Del SQL Data Reader. Entonces voy a crear un SQL Data Reader, ¿verdad? Y le voy a colocar una variable, por ejemplo, resultado. ¿Qué va a tener resultado? La información. ¿Qué información? La que obtenga de la consulta. Ahora, data table, aquí voy a terminar de hacer referencia al data table como tal. Le vamos a poner un nombrecito ahí, una variable, y va a ser igual a new data table. Esto va a representar una tabla en memoria, como se los he venido mencionando. De ahí voy a trabajar con el SQL Connection, ¿sí? Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a aclarar una variable, SQL Connection igual. O sea, SQL Connection lo puse porque es la conexión a la base de datos. Ustedes pueden ponerle solo la variable con o conexión, ustedes deciden. Va a ser igual a new SQL Connection. Y ahí está. Ahí termino de referenciar esto. Entonces, ¿qué hice ahí en pocas palabras? Hice una referencia al método SQL Connection para poderme conectar a la base de datos. Pero SQL Connection pues necesita en este caso asociarse al constructor, por supuesto, ¿verdad? Porque el SQL Connection como tal necesita el string de conexión. Y eso no lo tengo en la clase conexión, que ahorita le vamos a hacer referencia. Entonces yo voy a agregar aquí un try, ¿verdad? Este try que está aquí, vamos a utilizarlo. Normalmente lo utilizamos para poder controlar los posibles errores que provengan de una mala conexión o algún problema de la base de datos. Aquí vamos a generar una excepción, ¿verdad? Una exception. Y aquí me faltó una C, exception, y una variable x. Bueno, vamos a ir completando aquí. En este caso, como les decía, mi variable SQL Connection, ¿verdad? Va a ser igual, y aquí es donde me conecto a mi otra clase. Conexión, punto, pero fíjense pues, yo no puedo entrar directo al constructor. Para poder activar el constructor de usar el método getInstancia. getInstancia. ¿Qué hace getInstancia? Me activa el constructor, y cuando yo activo el constructor, en este caso pues ya le mando los datos a las variables para generar, en este caso, el string de conexión. Ahora, ¿con quién me conecto? Con el método crear conexión que está ahí. Listo. ¿Sí? Entonces ya sabemos. Aquí, primero, debemos conectarnos al método getInstancia para activar el string de conexión a la base de datos. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Bueno, aquí este método como tal, el SQL Connection, ya tiene información. ¿Y qué información va a tener? En pocas palabras, a través del getInstance activa el constructor. ¿Qué hace el constructor? Vamos a regresar un poquito aquí. Estoy explicando esto detallado para que se entienda. Cuando yo activo el getInstancia aquí, si la conexión es nula, lo que hace es que abre la conexión, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que hace al abrir la conexión? Lo que está haciendo es que está activando el constructor. Y cuando activa el constructor, ¿qué hace? Es sencillo. A estas variables privadas les manda toda esta información: el nombre de la base, servidor, usuario, clave y seguridad. Y después, como ya se activó el constructor, ya puedo utilizar el método o en este caso el método tipo SQL Connection, crear conexión. ¿Y qué tiene de crear conexión? Pues tiene el string de conexión, ya sea por autenticación de Windows o por autenticación de SQL.
Eso es lo que estamos haciendo. Entonces acá, automáticamente con esto, ya tengo el string de conexión para cualquiera de los dos métodos. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? En este caso, ya tengo mi conexión como tal. Ahora voy a preparar la base de datos para recibir, en este caso, información a través del SQL command. Le agrego una variable, puede ser command, puede ser comando, ¿verdad? Igual new SQL command. Bueno. Pero aquí hay una cosa, si yo no estoy usando procedimientos almacenados, aquí lo que le mando es, aquí le mando la consulta SQL y luego va el string de conexión. En este caso el string o el SQL con, que es el que tiene valga la redundancia, el string de conexión a la base de datos. Pero esto que está aquí, esto se usa, ¿verdad? Aquí coloco un select, por ejemplo, select asterisco from datos paciente, ¿verdad? Esto aquí iría una consulta normal si yo no uso procedimientos almacenados. Pero como en este caso voy a usar procedimientos almacenados, aquí lo que hago es que coloco el nombre del procedimiento. En este caso, paciente-listar. Lo que sí tengo que revisar es que el nombre de mi procedimiento almacenado sea el mismo, paciente listar. Siempre verifiquen, si borraron este script de conexiones, no lo guardaron, pues vayan ustedes aquí a sus procedimientos almacenados y buscan paciente listar. Aquí está, paciente listar. Debemos tener cuidado con los nombres porque es importante colocar el nombre tal y como lo escribimos. Muy bien, como este procedimiento no tiene parámetros, ¿verdad? Entonces simplemente coloco comando.commandType va a ser igual a commandType punto, y aquí es donde activo el proceso almacenado store procedure. Ahí está. Aquí prácticamente le indicamos a C# que estaremos trabajando con procedimientos almacenados. Esa instrucción, por supuesto, no va cuando mando la consulta directa. Bueno, entonces ya tengo mi string de conexión con el SQL con. Ya tengo el command o el SQL command, que es el que prepara la base de datos para enviarle una consulta. En este caso es para activar el procedimiento almacenado llamado paciente listar. Pero todavía me hace falta SQL connection o con.open. No he abierto la conexión. Ahí abrí la conexión a la base de datos. Ahora, imaginemos esto. Yo ya vine, le mandé la consulta. En este caso el nombre del procedimiento almacenado a ejecutar. Como no tiene parámetros por ser un select, automáticamente llega la información. Este me va a devolver una tabla de datos, ¿verdad? Pero ¿dónde la voy a guardar? Entonces voy a guardar esa tabla de datos en el SQL Data Reader. Entonces voy a colocar aquí. Resultado es igual a comando. ¿Por qué comando? Porque comando es el que tiene la variable, ¿verdad? Que tiene la información. Punto. Y le coloco un execute reader. El execute reader es el de la lectura de esa tabla, ¿sí? Entonces lo que hace aquí es que lee la información de la tabla en SQL Server. Muy bien. Ya tengo esto cargado en mi data reader. Y ahora debo cargar toda esta información a mi objeto de tipo DateTable, o sea, nuestra data table, perdón. Ahí, debo cargarlo en mi tabla, en pocas palabras. Entonces, como le pusimos un nombre bien fácil de recordar, tabla.load.
Estoy diciendo que la tabla la llene con lo que tiene resultado. Ahí está, aquí. Llenamos el objeto data table llamado tabla con la información del SQL Data Reader. O sea, lo que viene de la base de datos. Eso es lo que estamos haciendo. Como este es un método, pues debe retornar algo. Return tabla. Aquí. Y ahí está. Aunque aquí me sigue marcando algo porque me está diciendo que debo devolver otra cosa. Y esto es porque de cierta manera no he terminado. Entonces aquí, en el exception, vamos a utilizar esto del throw, ¿verdad? Throw exception. Vamos a poner aquí. ¿Qué es lo que hace este? Pues en pocas palabras, cualquier error que esté ahí me lo va a detectar y lo va a asociar a mi variable x. Y agrego un finally, ¿verdad? Y este finally es para terminar el proceso, para cerrar mi conexión. Si SQL connection, ¿verdad? SQL con punto state, o estoy viendo el estado de la conexión, es igual, y voy a colocar aquí connection string, o connection state, perdón, punto op, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo en pocas palabras que si mi conexión, el estado de la conexión es abierta, que lo cierre. SQL con punto close, aquí. Estamos cerrando la conexión a la base de datos. Vamos a ponerle BD ahí. Es decir, siempre que yo hago una consulta, cualquiera que sea, debo cerrar mi conexión. No hay que dejarla abierta, eso es importante. ¿Me dan cuenta aquí? Ya no me marco error porque estoy cerrando la conexión como tal. Y ahí tenemos nuestro primer método. Muy bien. Segundo método. Método que me permite, vamos a colocar aquí, buscar por nombre o apellidos a los pacientes. Es decir, la otra consulta que teníamos con el procedimiento almacenado buscar. Si ustedes se recuerdan, este me devuelve toda la información, pero hace una búsqueda por nombres o apellidos, ¿sí? Usando like. Y usando aquí el signo de porcentaje, que este me indica que puede buscar antes o después de las palabras cualquier coincidencia. Esa es una ventaja. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer aquí? Pues esto es bien sencillo. Prácticamente voy a copiar aquí, voy a poner public, otro data table, ¿verdad? Lo que vamos a poner buscar, y este sí tiene un parámetro. Este va a recibir un string valor, ¿verdad? O sea, una variable. Ustedes pueden ponerle string cadena, cualquier nombre, la cosa es que ustedes entiendan. Ahora aquí, ¿qué voy a hacer? Pues miren qué fácil. Voy a venir, voy a copiar todo esto. Voy a copiar todo esto. Aquí, doy control C. Copio lo que está dentro del listar. Ya lo voy a ir modificando, por supuesto, y lo pego, ¿sí? A ver, ¿qué me sirve de esto? Por ejemplo, el SQL Data Reader me sirve. ¿Por qué? Porque voy a traer información de una tabla. Data Table tabla igual New Data Table me sirve porque la información que traiga la base de datos se la voy a asignar a una tabla. O al objeto tabla o Data Table. Necesito abrir la conexión, ¿verdad? Por cada consulta debo abrir mi conexión. Entonces hago referencia a la clase conexión. Entonces aquí me conecto a la base de datos a través de la clase conexión. Activo el command, solo que ahora en el command ya no es paciente listar, sino que es paciente buscar. Le mando el string de conexión y listo. Activo este comando, command type, igual command type procedure. Pero hoy tiene un parámetro. Necesito mandarle un parámetro. Entonces, antes de abrir la conexión, debo venir y agregar comando.parameters, ¿sí? Punto add.
Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Mandando el parámetro, lo coloco entre paréntesis y entre comillas mando la variable. ¿Qué variable es? Valor. Ahora, esta variable valor también tiene que ver con el procedimiento almacenado. Aquí está. Si se dan cuenta es @valor. Solo que aquí lo puse con minúscula. Entonces, ojo con esto. Debo tener cuidado. Valor no va con mayúscula, sino que con minúscula. Muy bien. Coma, fíjense, ahora el otro parámetro. Siempre C# pues me va indicando, ahí me dirá un menú desplegable o una pequeña ayuda. Agrega objeto SQL parameter a la colección SQL parameter collection datos, el nombre del parámetro y el tipo de datos. O sea, me falta agregar el tipo de datos. Entonces este va a ser un SQL dbType, ¿sí? Punto, y no es int, sino que es punto varchar, ¿verdad? El varchar es el que está asociado al tipo string aquí. Punto value, ¿sí? Igual, ¿qué va a obtener? Fíjense. ¿Qué va a obtener en este caso? La variable valor, ¿sí? Entonces, por este medio le mandamos el valor a buscar. Es decir, el nombre o el apellido. En algún momento no me voy a acordar el nombre completo, el apellido completo. Entonces, si más o menos me acuerdo de un apellido, pues escribo Torres, Cal, Pérez, cualquiera de los apellidos y me va a buscar todo el listado de personas que tengan ese apellido o José, el nombre José, por ejemplo. Entonces, lo que venga desde acá, lo que yo reciba a partir del método, se lo va a mandar al procedimiento almacenado, se lo va a asignar a la variable valor del procedimiento, este busca y le devuelve. ¿Qué le devuelve? Una tabla. La recibe el SQL Data Reader. Después, ¿a quién se la asigno? A la tabla, ¿sí? Abro mi conexión, resultado es igual a comando.executeReader y después tabla.load resultado. Retorna tabla, throw exception aquí y cierro la conexión. Vean, ahí no hice nada sensacional, simplemente reutilizar. Bueno, muy bien, vamos a siguiente método. Método para insertar en este caso vamos a insertar a los pacientes, ¿verdad? La información de los pacientes. Bueno, en este caso vamos a colocar aquí un public de nuevo, public string, ¿verdad? Este es insertar, vamos a llamar. Este tiene parámetros, pero aquí ahora voy aquí con otra cosa. Toda la información, si ustedes recordarán, se maneja de esta manera. De la capa presentación en el formulario yo voy a mandar la información del paciente. Nombre, apellidos, temperatura, presión arterial, todo eso se lo voy a mandar. ¿A quién se lo voy a mandar? En este caso se lo vamos a mandar a nuestra capa entidades. De entidades pasa a negocios y de negocios pasa a la clase datos. O en su momento hay otro procedimiento. Resulta que como ahora viene de la base de datos, ¿sí? O en este caso va a llegar a la base de datos, entonces yo voy a venir y como ya tengo llena la clase entidades, ahí en la clase entidades voy a tener las propiedades de acuerdo a la información. Entonces directamente de la clase entidades manda a la clase datos la información, en este caso en conjunto como un objeto. Entonces aquí el tipo de parámetro va a ser, en este caso, el nombre de la clase. Pero esa clase no la tengo, entonces vamos a agregar aquí entidades. Me voy a tener que ir a entidades y ahí vamos a crear las propiedades. Entonces vamos a venir, llevar clic derecho, agregar nueva clase. Y a esa clase le vamos a poner datos paciente. Vean, el otro es D de la capa datos, pero esta es una D de información.
Voy a cambiar esto, vamos a poner public y aquí vamos a crear las propiedades para enviar y recibir información, tanto de la base de datos como del formulario, en este caso de mi capa presentación. Entonces, las propiedades son sencillas. Public, no voy a usar un constructor aquí porque el constructor me pide obligatoriamente que le esté mandando información a tal y como está. Entonces, las propiedades me permiten usar cualquiera de los elementos que estén aquí colocados. Public, por ejemplo, int id paciente. Entonces aquí le vamos a mandar get y set, así sencillo, miren. Ahí está. Eso es una propiedad que hace por método get y set, enviar y recibir. Vamos a pegar aquí el otro, solo que no es id paciente, por supuesto, sino que es, en este caso, ahí no es, este es un datetime, este es tipo datetime, es para la fecha. Ahí está. Vamos a pegar otro, el otro es tipo string. Aquí se preguntarán qué deben colocar aquí. Deben colocar las propiedades de acuerdo a todas las variables que tengamos en la base de datos, es decir, todos los campos de la base de datos, en pocas palabras. Nombres, ¿dónde vemos eso? Ya sean en los procedimientos almacenados o en la información de las tablas. Entonces, por ejemplo, para insertar, vean, necesito nombres, apellidos, dirección, edad. Aunque aquí no está el tipo int, ¿verdad? Pero el ID paciente me va a servir para actualizar, por ejemplo. Entonces debo incluirlo. Debo incluir aquí el ID paciente, la fecha y todo. Pero se recordaron ustedes que este procedimiento almacenado fue modificado, el de insertar, porque aquí no aparece fecha. Este de aquí, por supuesto, vamos a pegar acá. Este va antes del nombre. Este lo agregamos, ¿verdad? Entonces aquí va, por ejemplo, fecha. Y aquí va arroba fecha. Aquí lo vamos a agregar para que no haya confusión. Y solo voy a revisar el procedimiento almacenado insertar para ver si le hicimos la modificación correspondiente. Vamos a ver. No, este es. Vamos a ver acá. Aquí está. Aquí está, mira, fecha. Aquí está fecha y aquí está fecha. Está modificado. Está modificado correctamente. Eso es lo que tenemos que ir viendo. Que no tengamos errores. Vamos a guardar esta consulta con la modificación por cualquier cosa. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Entonces está el ID paciente, ¿verdad? Está en este caso la fecha. Otra cosa que debo ver es en C#, por ejemplo, a la hora de estar creando mis propiedades, pues no es tan necesario que tengan el mismo nombre con letra inicial. Sin embargo, es un buen hábito colocarlos de esa manera, que sean parecidos para no confundirnos. Aquí ya tengo el de nombres. Ahora me toca el de apellidos, ¿verdad? El de apellidos. Me falta el otro. Vamos a pegar varios de una vez. Después de apellidos, en este caso sigue dirección. Algo ahí que les había pedido que agregaran era el teléfono y DPI, ¿verdad? Ahorita pues lo estoy trabajando así como lo llevo, pero ya como tarea para ustedes, les había solicitado que hicieran modificaciones. Temperatura. Y aquí va peso. Ahí está. Todos están como string. Entonces por eso los copié. Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Revisamos aquí en este. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo que usar el de actualizar porque este es el que incluye el ID. Y debo agregar el ID porque lo uso a la hora de hacer actualizaciones. Para la hora de insertar, pues no necesito usar la propiedad ID paciente. Muy bien. Entonces, teniendo ya esto, pues siempre recuerden ir guardar cambios por cualquier cosita. Entonces ahora ya me puedo regresar a mi clase de paciente y entonces ya puedo venir
y en este caso especificar, ¿verdad? A la hora de insertar, ¿qué voy a usar? El objeto datos paciente, ahí está. Y le voy a poner una variable, obj. Le voy a poner obj. ¿Por qué le voy a poner obj? Porque es un objeto. Vaya, ¿qué quiere decir esto? El tipo es datos pacientes, o sea, estoy usando la clase completa. Entonces, cuando yo me conecte a la clase, lo que voy a hacer es que voy a jalar toda la información que tienen las propiedades. Entonces, yo ya solo busco qué elemento quiere. Ahorita les voy a explicar cómo. Voy a usar un string aquí, RPTA, una respuesta. Esto me va a servir para devolver un resultado. Y ahorita vamos a colocar aquí el SQL Connection, ¿verdad? Listo. SQL con igual a new SQL Connection. Ahí. Listo. Recuerden, tenemos que hacer esto. Este objeto es el que me permite, o esta instancia la que me permite venir y generar mi conexión. Bueno, voy a copiar esto, solo el try catch. De ahí voy a ir borrando. ¿Vean? Estoy reusando el código. Bueno, ahí está dentro del try. Si va al SQL con, aquí me conecto. Me conecto a la clase conexión para usar el string de conexión. Preparo el SQL command, ¿verdad? La variable comando, new SQL command. Solo que ahora no me voy a conectar a paciente buscar, sino que es paciente insertar. Y le mando el string de conexión a través de SQL con. Bueno. Ahora aquí, el command type, le estoy diciendo que voy a usar un procedimiento almacenado. Y acá vienen todos los parámetros, ¿sí? Esto va a ser aquí. Voy a copiar este y lo voy a ir pegando. Vamos a pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, 8 porque es insertar, no voy a usar el ID. Bueno, vamos a ver. ¿Qué comandos necesito mandar? La primera es la fecha. Ojo, el nombre que le coloque aquí debe ser el mismo que usé en la variable. Fecha con letra inicial mayúscula, nombres, apellido, dirección, todos están con letra inicial mayúscula. Es importante eso, por favor. Si no, nos va a marcar error y a veces cuesta encontrarlo. Este fecha es de tipo, no es varchar, este es de tipo datetime, punto datetime, ¿ya? Debemos coincidir con el tipo. Si es string, uso un varchar. Si es mi variable es tipo datetime, aquí sí uso datetime. Punto value y no le voy a mandar valor. Entonces aquí viene, vean, pues como me estoy conectando a la clase entidades, datos, pacientes, ¿cómo accedo a la información específica? Por medio de esto, obj, punto, y vean, ahí me muestra todas las propiedades. ¿Qué necesito de aquí? La fecha. Y ahí está, vean, solo eso. Por medio de obj le digo, me conecto a la clase datos pacientes, pero necesito la información que tiene la variable o la propia fecha. Así es como los voy a especificar. Muy bien. Arroba nombres, ¿verdad? Este sí va a ser varchar y aquí va a ser obj punto nombres, vean. El otro es apellidos. Apellidos. Revisen siempre, como les digo, el tipo de dato y revisen también que el nombre sea correcto. Apellidos, ahí está. El otro, después de apellidos, es dirección. Esto no es que me lo sepa de memoria, ¿verdad? Ahí tengo, apunté aparte los datos ahí para ver cómo están, ¿sí? Si no me acuerdo de algo, voy y lo veo en la base, así como les estaba explicando. OBJ, apellidos, dirección, ¿verdad? También está como varchar, ¿verdad? Entonces recuerden, ¿dónde es que veo? En la base de datos, aquí. Aquí estoy viendo. Dirección, varchar, edad, varchar. Esto es lo que estoy utilizando. Bueno, dirección. Después sigue edad. Si ustedes modificaron el procedimiento almacenado y le agregaron teléfono y DPI, pues deben agregarlo aquí también, ¿verdad? Edad no lo he cambiado aquí, es varchar también. Lo traigo del obj.edad, listo.
Después de la edad sigue la presión arterial, PA, eso está en mayúsculas. Entonces, OBJ.PA, aquí lo dejé en minúsculas en la propia, pero no hay problema. Después de esto seguía la temperatura, ahí sí le puse temp y aquí le puse ten nada más. Ahí está. O lo pueden cambiar ustedes, ponerle temp también, no hay problema. La cosa es que sepan con quién está relacionado. Peso, por ejemplo, acá. ¿Por qué se quedó peso como marchar y como no como un valor booleano, un valor tipo double, algo así, o un decimal? En algunos casos, pues hay doctores que colocan, en este caso, por poner un ejemplo, 100 libras y escriben. Entonces, al final termina siendo un tipo string, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo dejé de como ese tipo. Bueno, entonces aquí está. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces? Bueno, como esta es una inserción, el objeto o la clase entidad llamada datos pacientes va a tener toda la información de la capa presentación. Y eso se la va a mandar a la base, ¿verdad? A través de esto. Tengo que definir uno por uno los parámetros de acuerdo a los criterios. De acuerdo a la fecha, nombre, apellido. O sea, cada campo va relacionado con la propiedad de la clase de datos pacientes para obtener la información. ¿Qué hago después? Bueno, abro mi conexión y aquí ya no me va a devolver una tabla, ¿verdad? Porque aquí no estoy solicitando, no estoy haciendo una solicitud a la base, sino que le estoy enviando información. Entonces solo abro mi conexión y respuesta va a ser igual a comando.execute non-query. Aquí es diferente. Cuando yo uso el select, uso un execute, si se dieron cuenta. Execute reader, ¿verdad? Porque estoy leyendo de la base. En cambio, cuando yo mando un insert o un update, uso el execute non-query. Y aquí pues a la vez voy a aprovechar y lo voy a establecer como una condición de una sola línea. Si execute non-query me devuelve 1, ¿verdad? El signo de interrogación es para separar esta condicional. Entonces, que me devuelva un OK, ¿sí? Esto. O sea, eso me va a devolver 2 puntos. De lo contrario, que me devuelva este mensaje. No se pudo ingresar el registro. Esto me va a mandar como mensaje, ¿sí? Esta es una condición. Ahora, si ustedes quieren, pueden colocar un if normal, ¿verdad? Se puede. Donde indiquen ustedes que si respuesta igual comando es igual a 1, entonces, pues que les devuelva un OK. De lo contrario, un else. No se puede ingresar al registro. O sea, se puede también trabajar un if normal. Pero este es un if o una condición de una sola línea. Se trabaja de esta manera. Aquí está la condición, ¿verdad? El signo de interrogación es el que me permite ver entre las dos condiciones. Si es verdadero, me devuelve OK. Y si es falso, después de los 2 puntos, me devuelve el no se pudo ingresar al registro. Es como, esos 2 puntos son como la edición del else, ¿verdad? Está el catch. Aquí un x punto. Aquí en el anterior solo puse x, maneja el error, pero ahí se queda. Solo me lo muestra tal vez en pantallita consola, en modo consola. En cambio aquí le voy a decir que me muestre el mensaje. Más adelante les voy a explicar dónde es que muestro estos mensajes, ¿verdad? Un x.message. Solo que aquí ya no va a ser throw, sino que va a ser RPTA, la respuesta va a ser igual a x.mensaje, porque ahora va asignado a la variable, porque esta variable me va a tener información, ya sea un OK o el mensaje de error de la conexión. Cierro mi conexión y al final vuelvo a colocar R, un return, si no me va a marcar error, RPTA. ¿Y qué es lo que me devuelve? Si logré insertar, solo me va a devolver OK, es lo único, ¿sí? Es lo único, vean, ya no me marca error. Y si no, me va a devolver el mensajito que está aquí. Si no se logró. Muy bien. Ahí ya tenemos el de insertar. Ahora vamos a crear un método para actualizar los datos del paciente.
public string actualizar. Fíjense, necesito un valor. Actualizar también se va a conectar a la clase datos paciente, ¿sí? Y va a ser de tipo obj. Lo mismo, voy a obtener información de esa clase que trae la información del formulario. Aquí voy a copiar todo esto. De hecho, todo esto lo vamos a copiar. Vean, estoy reusando, estoy copiando todo el código de insertar, solo que lo voy a modificar, por supuesto. Aquí pues ya sabemos, ¿va? Un string RPTA va a tener una respuesta si se logra actualizar, ok, y si no me manda un mensaje no se pudo actualizar. El SQL Connection es el objeto o la instancia para poder establecer la conexión a la base de datos. Aquí establecemos la conexión a la base de datos a través de SQL con. El SQL Command prepara la base de datos para recibir una consulta, una petición de activación del proceso. Y aquí en paciente va a ser actualizar, paciente actualizar. Siempre recuerden, revisen el nombre de los procedimientos, que sean los mismos, paciente actualizar. Si no, les va a dar un error a la hora de ejecutar. Aquí le voy a decir que estoy usando un procedimiento almacenado. Y aquí le debo mandar todo esto, de hecho, pero con la salvedad de que si debo mandarle aquí sí debo agregar el ID, ¿sí? Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo aquí, y aquí ya no es fecha, sino que es ID, solo que es con I mayúscula, paciente. El tipo no es datetime, sino que este es tipo int, porque es autonumérico. Un tipo int aquí, value, y obj ya no es fecha, sino que es .id paciente. Ahí está. El actualizar sí lleva el ID, porque de hecho por medio de este voy a hacer la búsqueda. El ID paciente, si ustedes recordarán, está en la consulta y tiene ese parámetro. Aquí en actualizar, vean, where, donde el ID sea igual al ID, a la variable ID. Si no coinciden, ¿qué pasa cuando yo no establezco un ID y hago la ejecución del actualizar o del update? Modifica todos los datos con esos nuevos campos porque yo no actualicé el ID. Eso es un problema serio si no controlo bien tanto el update como el de delete, el de eliminar. Bueno, veamos. Entonces acá el de actualizar, recuerden, lleva todos los elementos, desde el ID hasta peso. Hablo de la conexión, respuesta. Si se ejecutó bien, ¿verdad? Comando.execute non-query. Aquí también es no query, la de actualizar e insertar. Si me devuelve 1, ok. O sea que por lo menos hizo un cambio, ¿verdad? Me devuelve ok. Si no, no se pudo, no es ingresar aquí, sino que no se pudo actualizar el registro. Listo. Ustedes pueden agregar el registro del paciente, ya lo dejo a discreción, ponganlo más bonito. RPTA message, cierro la conexión y listo, ahí ya terminamos. Vean qué fácil, trabajamos el método actualizar. Y me voy con el otro, ahora me toca el método para eliminar a los pacientes del sistema. De hecho, ya en producción no debería eliminarse, sino que tal vez deshabilitarlos o simplemente que se queden ahí en el registro general como un histórico de la clínica. Pero esto es con fines educativos, entonces hay que aprender a usar todos los elementos del CRUD, ¿verdad? Bueno, para eliminar vamos a colocar aquí public string eliminar. Este no necesita un elemento tipo objeto, sino que lo que necesita es un valor entero. ¿Qué necesito? El ID. Simplemente. Bueno, vamos a ver. Vamos a copiar. Vamos a copiar este. Vamos a copiar este. Y lo vamos a pegar. Copié el de insertar. Aunque hubiera copiado el de... Mejor voy a copiar el de actualizar. Disculpen ahí. Aquí. Vean, solo copié el contenido. No, ahí se recuerdan que las llaves del método no lo vayan a copiar. No les va a marcar error, que tienen una llave de más. Por supuesto que aquí lo voy a modificar, ¿va? El RPTA lo dejo. La instancia para mi conexión la dejo. El SQL con lo dejamos.
Esto del command type, aquí le voy a decir qué procedimiento quiero. Paciente eliminar. Le digo que voy a usar un procedimiento almacenado. Esto se queda. Todos estos campos de acá los voy a eliminar. Solo voy a dejar el open. Y porque aquí no nomás necesito un campo, el ID paciente. Solo que acá ya no es arroba ID paciente, sino que es ID. Este ID es esta variable que viene como parámetro. Y este ID lo voy a mandar desde la capa presentación a la capa negocios, de negocios aquí a la capa datos. Solo para hacer la búsqueda y eliminación. RPTA comando execute non-query también es non-query aquí. Recuerden, non-query lo usamos para insertar, actualizar y eliminar. Si me manda OK, se eliminó el registro. Entonces aquí, de lo contrario, no se pudo eliminar, ¿verdad? Si hubiera algún error o si no existiera, no se pudo eliminar el registro. Que me devuelva un mensaje si hay algún problema de conexión y después que me cierre la conexión. Listo, que me devuelva RPTA. Y ahí está. El paciente eliminar, si ustedes recordarán en la base de datos, ¿qué es lo que hace? Ejecuta un delete from, elimina los elementos de la tabla de datos paciente, ¿verdad? Where, mientras que el ID del paciente sea igual al ID paciente, tiene un parámetro que es el ID. Si yo no mando el ID, no lo va a eliminar. ¿Qué pasa si yo ejecutara, por ejemplo, un delete from datos paciente? Me elimina todo. Eso es lo que va a pasar ahí. Ahorita, por ejemplo, mi datos paciente como tal no tiene nada, ¿sí? No tiene nada todavía. Entonces, aquí pues yo la puedo llenar en algún momento. Por ejemplo, 11-05-2023. Aquí me marca un error por el tipo. Vamos a ver. Es que este necesita el formato de hora y fecha también. Pero lo voy a dejar así para mientras. Nombres: Pedro Pérez Cobán. Edad nos va a poner 39. Presión arterial. No me sé bien los valores de la presión arterial. 110, 120, 80 creo. Temperatura 37. Peso 145. Y aquí es lo que le decía, libras, por ejemplo. Vean, ahí está. Aquí ya me aceptó el formato, pero vean, le agregó 0000 las horas, ¿verdad? Y como este SQL muestra año, mes y día. Por eso me está marcando error. Año, vamos a poner otro del mismo día. Y puedo establecer la hora, ¿verdad? 12 horas con 30 segundos, por poner un valor. Ahí está. Vamos a ponerle ahí María Torres Carchá, 25 años, 120, 85, 38. Aquí también grados, podría ser que le coloquen, ¿verdad? Aquí 37 grados. ¿Y quiénes lo hacen? Entonces por eso lo dejamos como string. Y 120 libras. Bueno, ahí ya tengo dos. ¿Para qué me sirve? Veamos. Por ejemplo, voy a utilizar el select de listar. Si yo solo marco el select, vean, esto de acá, hasta aquí. O si quieren lo marco hasta aquí, el order by. Si ejecuto esa parte de la consulta, me va a mostrar la información. Solo que aquí... Vamos a ver qué pasó con este. Vamos a cerrarlo para que me actualice. Vamos a revisar de nuevo. Vamos a ver. Me voy a... Bien, ahí está la información. Vamos a ver aquí, select paciente, datos paciente. Ahí está. Ejecutamos. Me está mostrando esa información. Vamos a... Aquí no me está mostrando la información por un error bien sencillo. Estoy ejecutando la consulta en la tabla master. Aquí debemos tener cuidado. Ya me estaba preocupando en el sentido de decir, ya tengo un error aquí, pero no es un error. Simplemente no cambié mi base de datos. Necesito hacer la consulta en la base de datos citas médicas. Ahí está. Hoy sí, ya me había preocupado. Me vamos aquí, listo. Y ahí está la información, ve.
Y entonces lo mismo cuando yo quiero usar el de buscar, por ejemplo, ¿cómo ejecuto ese procedimiento? Es aquí execute o solo exec. Con eso basta. Va el nombre del procedimiento, paciente buscar, y le mando el parámetro. Tengo que mandarle un varchar, ¿va? Entonces le voy a mandar entre apóstrofes, le voy a mandar a Pedro, ¿sí? Voy a hacer esa búsqueda, le doy, marco esa línea, le voy a ejecutar y vean, solo me marcó Pedro. Eso es lo que vamos a estar haciendo desde el lado de C#. Lo mismo, si quiero insertar, pues hago este insert, ¿verdad? Vamos a irme aquí. Execute, insertar. Solo vamos a ver aquí. Es paciente insertar. Ahí está. Pero este dice, miren, necesito que él me mande varios datos. Bueno, la fecha. Fecha de hoy, vamos a ponerle 2023-05-11. Y el horario, bueno, 12 horas con 28 minutos con 0 segundos. Ahí está, coma. Bien, ahí arriba me dice, bueno, ahora ya pasa el nombre, vale, mándale un nombre. Bueno, vamos a mandarle José, coma, ahora cambió apellido, muy bien, le vamos a mandar un apellido. Eso es lo que vamos a hacer desde C# prácticamente. Como son tipo varchar, van entre apóstrofes, la dirección, vamos a ponerle coban. Edad, me está pidiendo en la edad, pero edad no está como tipo int, entonces está como char, un varchar, debo colocarlo entre apóstrofes también. Vamos a colocarle ahí presión arterial, también está como varchar, 120/83. Que me toca temperatura, está como varchar, vamos a ponerle 37.5 grados, coma, y peso, bueno, vamos a ponerle peso, también está como varchar, 168 libras, por poner un dato. Y ahí están todos los campos. Como ya llené todos los campos del procedimiento, le doy a ejecutar y me dice que una fila fue afectada. Reviso el select o ejecuto la consulta select que está aquí arriba. Le damos a ejecutar y ahí me muestra, vean, ahí inserte el dato. O sea, de esta manera funcionan los procedimientos almacenados. Y lo mismo con ellos. Aquí me marco un error porque al no marcar uno de estos, yo lo ejecutar, hace todo, pero me va a decir que ya todos estos ya fueron ejecutados, ¿verdad? Entonces debo marcar bien la instrucción que quiero ejecutar para que me los muestre. Aquí solo iba a guardar cambios con esta consulta. Y listo. Muy bien. Entonces ahora ya tengo información. ¿Qué debo hacer desde C#, por supuesto, en este momento? Porque ya terminé todos los procedimientos almacenados de mi capa datos y agregué la entidad de una vez porque la iba a necesitar. Entonces, ya de cierta manera podríamos empezar a trabajar, por lo menos para empezar a listar, pero debo completar la capa negocios. Eso lo voy a trabajar en el próximo video. Muchas gracias por su atención. Pasen feliz día.